Cedemos la palabra a la doctora Julia Isabel Eiza Osorio con su ponencia titulada De la historia a la literatura o cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Un pequeño semblante de la investigadora. Es doctora en literatura hispanoamericana y maestra en literatura mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante 2018 realizó una estancia de investigación con beca CONACYT en la Université de Limoges, laboratorio, disculpe el francés, EHIC, y en la Universidad de la Sorbona, en el Seminario de América Latina. Asimismo, ha participado en diversos congresos y publicaciones en México y el extranjero en países como Francia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Sus líneas de investigación se centran en la geocrítica, la cartografía literaria y la ecocrítica, en relación con la literatura del norte de México, el espacio fronterizo y el boom latinoamericano, aunque también se ha adentrado en la literatura erótica, la migración, la identidad y la relación entre cine y literatura. De igual forma, se ha desempeñado como correctora de estilo, editora y traductora en algunos centros de investigación en México y Francia. Tiene la palabra, doctora Julia. Muchas gracias y pues también agradecer al doctor Bitsu por esta invitación y pues por la oportunidad de poder estar aquí para hablarles un poquito de estas hermanas entre pues la historia y la literatura. Espero que pues sea de interés este trabajo que he preparado para ustedes. De la historia a la literatura o cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Desde la primera vez que el ser humano se reunió en torno al fuego a contar historias, no solo se originó la literatura, sino también la historia. Quizá ambas ligadas por la necesidad humana de trascender, de dejar algo para el futuro, pero al mismo tiempo por la necesidad de conocer su pasado, su origen. Muchos siglos han pasado ya desde aquel acontecimiento, del que a lo mejor nunca tendremos un registro preciso ni ninguna evidencia. Sin embargo, la literatura y la historia se quedaron con nosotros, aunque ambas se han ido transformando. De la literatura, la Real Academia Española nos dice que es el arte de la palabra. Así podríamos decir que ella se encarga de buscar la belleza de las letras, aunque la propia literatura nos ha mostrado que más bien busca una estética en general, es decir, bella o fea, agradable o grotesca, pero estética al fin. De la historia, por el contrario, la RAE nos la presenta menos sublime y más objetiva, como aquella que se encarga de narrar los acontecimientos pasados y dignos de memoria de la humanidad, aunque también la misma historia se ha encargado de mostrarnos que no solo narra los acontecimientos de la humanidad, sino los acontecimientos en general, al igual que no solo cuenta sobre el pasado. No obstante, no son sus definiciones las que nos deberían llamar la atención, sino la acción realizada, el narrar. Y es que el narrar, como lo decía al inicio de este texto, por lo general se asocia con la literatura, que si bien no es lo único que hace, sí es una de sus funciones principales, ya que no solo la narrativa nos narra, también el drama lo hace, y aunque quizá más alejada, incluso podríamos decir lo mismo de la poesía. Pero no solo la literatura narra. Pensemos, por ejemplo, en la historia oral, la cual se basa en la recopilación de testimonios para la reconstrucción del pasado, al igual que los relatos orales de donde han surgido los mitos y las leyendas de las diferentes culturas de la humanidad. De esta manera, la memoria y las experiencias de vida de los individuos y las comunidades toman un papel relevante en la historia, aunque no debemos olvidar que son esos mismos elementos los integrantes que se usarán muchas veces en la literatura para elaborar sus textos. Si en algo más se parecen estas disciplinas, es que la historia, al igual que la literatura, busca resguardar la memoria de la humanidad en un formato menos efímero y cambiante, es decir, el texto escrito. Así, historia y literatura consagran al libro como el elemento supremo para albergar la memoria pasada, presente y futura de la humanidad, aunque también es una forma de legitimar y oficializar la historia con mayúscula, al igual que a la verdadera, entre comillas, literatura, ya que se considera que es por medio de la palabra escrita y del libro que se logra un verdadero conocimiento o un verdadero desarrollo cultural e intelectual, marginalizando a todas aquellas culturas, sociedades y representaciones que no pertenecen a una cultura escrita, hasta llegar a calificarlas de salvajes que necesitan ser colonizadas por una cultura escrita y permanente.
De igual forma, de la literatura sabemos que es verosímil, mas no verdadera, diferencia que nos aclara muy bien la filosofía, para confirmarnos que los textos literarios tienen semejanza con lo verdadero, pero no lo son, por lo que la literatura siempre nos dirá: yo solo cuento lo que me dijeron por ahí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, es cierto que mucho de la literatura ha surgido de aquello que llamamos realidad, y de la cual es muy amiga la historia. Quizá de ahí nace la necesidad de muchos historiadores, abogados, ingenieros, etcétera, de agregar las fuentes históricas, reales y objetivas a sus obras literarias, para justificar que lo que nos están narrando en sus textos es verdad. Por ejemplo, en Prométeme que serás libre, de Jorge Molist, antes de iniciar la obra, nos encontramos con una nota de advertencia sobre que es estrictamente histórico lo que se narra en la novela. Y cito: muchos de los personajes y hechos de esta novela son estrictamente históricos y el relato se ajusta rigurosamente a las crónicas existentes de aquel tiempo. El lector interesado encontrará al final del libro la información al respecto. Fin de cita. ¿Y qué decir de otros autores como Ildefonso Falcones, quien se encarga de hacer una historia novelada al mismo tiempo que intenta hacer una novela histórica al recuperar algunos expedientes de los archivos históricos de España? Así, nos cuenta de Barcelona en distintas épocas y en relación con diferentes acontecimientos de la ciudad, desde la edificación de la Catedral del Mar, en la Catedral del Mar, o su culminación en los Herederos de la Tierra, o de los últimos conflictos entre los moros y los cristianos en la región de Andalucía en el siglo XVI, los cuales se ven muy bien en la mano de Fátima, e incluso de los esclavos llegados de las Indias para ser vendidos en ciudades como Sevilla, acontecimiento que retrata en La Reina Descalza. Pero no solo aquellos que son de otras profesiones tratan de legitimar sus historias con fuentes fidedignas. Pensemos, por ejemplo, en escritores como Enrique Serna con su novela El seductor de la patria, la cual conforma una especie de biografía novelada de Santana en forma de cartas. Por lo tanto, junto con las cartas que los diferentes personajes intercambian y que pertenecen a la ficción, se encuentran también los testimonios de otros personajes históricos y cercanos al dictador, los cuales se presentan en forma de fragmentos de diarios, decretos, discursos, actas y otros documentos de carácter histórico, que tienen la función de completar la información obtenida por los principales narradores y refutar la versión ficticia ofrecida por Santana sobre su vida pública y privada. Así, es claro que historia y literatura se unen y trabajan juntas para denunciar realidades del pasado y actuales, con la esperanza de encontrar justicia o a lo mejor incluso lograr un aprendizaje de lo sucedido para que no se repita. Ejemplo de ello puede ser la novela de Testimonio, cuyas obras, cito, documentarán de fuente directa un aspecto de la realidad. Se entiende por fuente directa el conocimiento de los hechos por el autor o la recopilación por éste de relatos o constancias obtenidas de los protagonistas o de testigos idóneos. En ambos casos es indispensable la documentación fidedigna, que puede ser escrita y o gráfica. La forma queda a discreción del autor, pero la calidad literaria es indispensable. Fin de cita. Pensemos entonces en la obra La noche de Tlatelolco, de la autora Elena Poniatowska, quien parte de la idea de hacer una crónica periodística sobre la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, para lo que recopila varios testimonios de distintos testigos e incluso de algunos participantes de la marcha, pero que se ve en la necesidad de ir más allá de la crónica y del trabajo documental y de archivo para contar la historia de un acontecimiento desgarrador y prohibido por el gobierno por no aceptar su responsabilidad ante los sucesos, y de donde surgieron muchas víctimas de quienes lamentablemente nunca se conocerá su versión de los hechos. Y es que junto a esas voces silenciadas también están las desaparecidas, de las que ni siquiera podemos encontrar registro en los archivos, porque se han convertido en cuerpos fantasmas, ya sea por acontecimientos políticos, históricos o sociales. El sentir de estas voces fantasmas es ignorado, convirtiéndolas en estadísticas y en datos duros que nos hablan de los miles de desaparecidos sin nombres. Y por eso es que la literatura trata de reconstruir esos archivos inexistentes,
para lograr que las cifras tengan nombre, voz y, por qué no, hasta una imagen, una identidad. Archivos ficticios, sí, pero que muchas veces contarán más la verdad que aquellos de la propia realidad. Tal y como lo intenta hacer Valeria Luiselli en su novela Desierto Sonoro, o en su ensayo Los niños perdidos, un ensayo en 40 preguntas, donde la escritora trata de contar las historias de los miles de niños y niñas migrantes centroamericanos que intentan lograr el sueño americano y que al mismo tiempo se convierten en la historia de miles que no logran salir de sus lugares de origen, en la de los miles que murieron o desaparecieron en el camino, en la de los miles que llegaron para ser deportados y que deben recomenzar su diáspora, o en la de los miles que lograron llegar y están esperando un proceso jurídico que les permita volver a existir por medio de un archivo real y legal. En ese sentido, también es importante recuperar el concepto de fabulación crítica acuñado por la investigadora Saidiya Hartman en su ensayo Venus en dos actos. Este concepto se define como la combinación de la investigación histórica y la investigación de archivo, con la teoría crítica y la narrativa de ficción, cuyo objetivo es el de llenar los espacios en blanco que quedan en el registro histórico, utilizando las herramientas narrativas de la literatura y la ficción. Ejemplo de esto son las obras El exilio, un relato de familia, de Carlos Díaz Tello, y Autobiografía del algodón, de Cristina Rivera Garza, en las que ambos autores indagan en sus historias familiares para tratar de reconstruir la historia de sus orígenes, a la vez que constituyen y contribuyen a la reflexión de la construcción de otra parte de la historia nacional. De esa forma salen a la luz muchas anécdotas familiares acompañadas de anécdotas nacionales y políticas. Así, a partir de fuentes primarias, de archivos personales, familiares o comunitarios, surgen documentos personales y oficiales, al igual que soportes visuales como fotografías o mapas que cuentan esas historias. Sin embargo, a pesar de todas esas fuentes, es necesario reconstruir o construir muchos fragmentos que han quedado como espacios vacíos, para lo que es de gran utilidad la literatura y sus artilugios de verosimilitud, desde los que se logran entrelazar acontecimientos históricos, políticos, familiares y personales, ya sea para contar la historia de Porfirio Díaz desde el exilio en Europa como resultado del inicio de la Revolución Mexicana, o para narrar las huelgas de los campesinos algodoneros en Tamaulipas, apoyadas por el Partido Comunista de México, representado por el escritor y activista político José Revueltas, quien viajó a esos lugares en la década de los 40. Porque aquí, como diría Saidiya Hartman, la intención de esta práctica no es la de dar voz a las personas, sino la de imaginar lo que no puede ser verificado, es decir, entrar al ámbito de la experiencia situada, al contar una historia de un pasado irrecuperable, por lo que se convierte en una narrativa de lo que podría haber sido o una historia escrita con y contra el archivo. Ligado a este tipo de obras se encuentra el llamado nuevo historicismo, el cual se aleja del antiguo historicismo totalitario para dar paso a una variedad de modos de narrar la historia, obteniendo así una multiplicidad de historias. Asimismo, desde la literatura, las denominaciones como nueva crónica de Indias, nueva novela histórica, ficción de archivo o metaficción historiográfica posmoderna, también intentan desentrañar características formales y temáticas para hacer una reflexión crítica sobre la historia, a manera de recuperar las otras historias, al mismo tiempo que sobrepone pasado, presente y futuro, con el fin de, como diría Anton Aviu, cito, ver las huellas del pasado en el presente. Fin de cita. Y es ahí donde encontramos la llamada historia situada, aquella que, como su nombre lo dice, intenta situarse en un espacio-tiempo, bien definido, pero sobre todo en los diferentes puntos de vista en torno a una situación. Por lo tanto, esta historia nos da la posibilidad de conocer las diferentes versiones de un acontecimiento preciso, evitando con ello la institucionalización de una sola historia y de un solo discurso, los cuales, desafortunadamente, por lo general, no serán las de los vencidos, sino los de los vencedores, los de aquellos con el poder,
porque como escribe Achille Mbembe, cito, se toma del mundo y se pone a muerte lo que previamente ha sido declarado que es nada, una figura vacía. Fin de cita. Y es que sí, en el mundo colonizado la memoria y la palabra son sinónimos de poder, de verdad absoluta, por lo que la denuncia y lo diferente no tienen cabida y se convierten en figuras vacías, en nada. Pero no todo está perdido. Es ahí cuando muchas veces surge la literatura para encontrarnos de forma verosímil aquello que no puede ni debe ser contado. Pensemos, por ejemplo, en escritoras como Isabel Allende, Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, quienes hablan de las dictaduras en Chile y Argentina, cada una con su estilo y en su momento, en lugares distintos y con miradas diferentes, pero todas desde la ficción, desde las metáforas y los símbolos, incluso desde lo fantástico, para decir lo que no debe ser contado, lo que debe permanecer oculto, lo supuestamente irreal. Así, por ejemplo, en obras como La Casa de los Espíritus, De Amor y de Sombras, Eva Luna, Paula, Mi País Inventado y La Suma de los Días, Isabel Allende describe los acontecimientos políticos y sociales del régimen de Augusto Pinochet en Chile. Mientras que Samantha Schweblin, en sus libros de cuentos Pájaros en la Boca y 7 Casas Vacías, al igual que Mariana Enríquez en sus colecciones de relatos Los peligros de fumar en la cama, Cuando hablamos con los muertos y En las cosas que perdimos con el fuego, al igual que en su novela Nuestra parte de noche, aluden al terrorismo de Estado practicado por la dictadura argentina sin tematizarlo ni mencionarlo directamente, pero como algo constante y latente hasta en los aspectos más rutinarios de la vida cotidiana. De esa forma, estas escritoras muestran de una manera metafórica las imágenes de terror, de la dictadura, sus consecuencias para la gente inocente, la lucha por la libertad, así como la crítica a un régimen político represivo, demostrando que desde la ficción también es posible una lucha por los derechos humanos o el compromiso con el humanismo. Pero entonces, ¿dónde se encuentran los límites entre estos dos actos narrativos? ¿Dónde están los bordes de la realidad y de la ficción? ¿Y dónde están las diferencias entre literatura e historia? Habrá quienes digan que es algo difícil de responder y no hagan nada. Habrá otros que ni siquiera se lo pregunten porque consideren que de tan claro que lo tienen hasta es ilógico preguntarlo. Pero a lo mejor la respuesta está en el origen, en la antigüedad, en la acción del narrar, en esos relatos alrededor del fuego, donde seguramente surgieron los primeros mitos para dar paso a los grandes narradores como Homero, con nombre, pero también aquellos narradores anónimos como los juglares o los tlacuilos. Porque así como surgieron muchos narradores orales en nuestros pueblos originarios en América, África o en otros lugares para tratar de explicar el mundo y conservar sus tradiciones, igual lo hicieron otros desde los textos escritos, como Hesiodo, quien nombró a las musas como Calíope, la de la bella voz, es decir, la encargada de la elocuencia o las bellas palabras, o como Clío, la que ofrece gloria o la encargada de mantener viva la memoria, pero sin olvidar que Calíope es también la que preserva la memoria épica o heroica, mientras que Clío es también quien narra las epopeyas. En otras palabras, literaturas e historias unidas para narrar y preservar, y así representar las diferentes realidades y con ello repensar el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora.